Bueno, muchas gracias. Esperemos a ver qué partan. Ahí está. En mis disclosure, la verdad, son básicamente dos. Primero, yo soy hombre cis. Segundo, no sé qué hago aquí, porque este es el bloque de mujeres. Me acuerdo, fue Isabel me dijo, anda, esta charla tenés que hacerla vos. Y yo me quedé con que era riesgo cardiovascular. Después me di cuenta que me había metido en pleno bloque de mujeres. Sí, lo sé, lo sé. Y como yo tengo que confesar que era un machista anteriormente, estoy bastante redimido, genuinamente redimido, pero puede que diga alguna cosa impropia, así que les pido un poco de calma con las tarjetas amarillas a Olguita y a Mónica, por favor. Pero seguro que salgo con amarillo por lo menos. Bueno, lo primero es esto, hablando en términos generales, es un hecho reconocido actualmente que el VIH es un factor de riesgo cardiovascular y yo creo que todos quisiéramos que los cardiólogos, los médicos primarios, cuando le piden colesterol, triglicéridos, hemoglobina glicada, le pidieran VIH, porque la población con riesgo cardiovascular también es una población en la que hay más VIH. El factor de riesgo es importante, ustedes lo ven en rojo abajo, no se compara con el impacto de los lípidos y de la diabetes, por ejemplo, que son los factores de riesgo más importantes, pero sin duda que constituye un factor de riesgo cardiovascular. Si vamos a lo que es la carga potencial de enfermedad cardiovascular en personas con VIH, vamos a ver que está muy concentrada por la concentración de la epidemia VIH en África. Y no hay que olvidar que en África el 50% de los casos, o un poco más, son mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de carga de riesgo cardiovascular y de enfermedad cardiovascular en mujeres en la época que se viene. Y para empezar con problemas, les tengo que decir que las mujeres son un problema en términos de riesgo cardiovascular, sin ninguna duda. Y actualmente, por ejemplo, el infarto del miocardio, hay más riesgo de infarto de miocardio en mujeres que viven con VIH que en hombres que viven con VIH, de enfermedad vascular periférica, les voy a mostrar que de stroke también, más enfermedad cardiovascular subclínica en mujeres, esto está demostrado, más engrosamiento de la íntima, más desarrollo de placa, y además las mujeres tienen menos acceso a los procedimientos intervencionales, hacen menos infartos transmurales o con supradernivel, como les gusta decir ahora, y tienen menos acceso a los procedimientos cardiovasculares invasivos. Esto es comparando solo en mujeres con VIH y sin VIH en la cohorte de veteranos, la sobrevida libre de enfermedad cardiovascular, y vean ustedes que el VIH en mujeres significa aumentar 2.8 veces el riesgo cardiovascular para una mujer respecto de no tener VIH. Y si lo vemos para stroke, es lo mismo, y esto es en la cohorte suiza, entiendo, no, el Partners, el estudio Partners, el riesgo aumenta al doble de eventos neurovasculares en mujeres con VIH respecto de mujeres sin VIH. Y si comparamos hombres con VIH respecto de mujeres con VIH y stroke, ustedes ven que a edades más jóvenes, 40, 49, el riesgo de stroke en mujeres con VIH es mayor que en hombres con VIH. Entonces, vamos a ver el impacto, y yo lo quise partir desde el envejecimiento, porque en la medida que pasa el tiempo, todos estos factores se van produciendo, de inmunosenescencia no vamos a hablar, de los factores tradicionales de riesgo sí, que sabemos que se van acentuando, intensificando, aumentando su prevalencia en el tiempo, esta activación inmune e inflamación crónica persistente y que se produce por más años, y la exposición a antirretrovirales por más años. Entonces, eso es más o menos el outline de la presentación que les quiero hacer, y también al final hablar un poco que la llegada y el impacto de las medidas preventivas es insuficiente en las personas con VIH. Bueno, esto es muy reciente, es cómo han evolucionado en una población general sin VIH en Estados Unidos, la prevalencia, población joven de 30 años, la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Y vean ustedes que la hipertensión no deja de ser 10%, pero se ha mantenido estable en el tiempo. Entre el 2009 y el 2020, la diabetes ha aumentado algo en la población joven americana, estamos hablando de 20 a 44 años, ojo, la mitad mujeres, aquí también, aquí sí están consideradas las mujeres. La dislipidemia ha bajado algo,
pero lo que ha aumentado enormemente es la obesidad. Y eso está pasando en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, actualmente el 75% de la población general tiene sobrepeso u obesidad. Si vemos la población de origen mexicano, la población latina, vamos a ver que la hipertensión es más o menos similar que la población anglosajona, pero la diabetes claramente es más que en la población anglosajona. Esto es población general. ¿Qué pasa con los factores de riesgo cardiovascular en mujeres? Esto es del grupo de Sharon Walmsley, que estudió el envejecimiento y la prevalencia de comorbilidades en mujeres VIH positivos respecto de población general de Ontario, y vean que en todas las edades, en azul, las mujeres VIH positivos tienen más comorbilidades que las mujeres VIH negativos. Pero obviamente esto va aumentando con la edad. Si vamos a mujeres jóvenes entre 15 y 30, más o menos el 20% tiene al menos una comorbilidad, pero eso aumenta al 35 hasta los 50 años, al 60% por sobre los 50 años y prácticamente al 90% por sobre los 70 años. ¿Cuáles son las comorbilidades que más afectan a las personas viviendo con VIH? Claramente, esto es una muestra muy, muy grande de personas viviendo con VIH, 20.000, y sin VIH, 40.000. Claramente hipertensión, y ustedes ven los grupos etarios y cómo va subiendo de 8 a 20, a 35, a 52, y es más en mujeres que en hombres. Esto es de las personas viviendo con VIH, y la patología neuropsiquiátrica, que es la segunda. Más que diabetes, más que enfermedad cardiovascular. Pero de este mismo estudio, yo tomé estos datos para estas patologías, hice el grupo de mujeres, de mujeres viviendo sin VIH, mujeres viviendo con VIH al medio y hombres viviendo con VIH, y me di el trabajo de hacerles este gráfico. La barra del medio es de las mujeres viviendo con VIH. Y miren lo que se ve. Para la mayoría de las comorbilidades, una mujer sin VIH tiene una prevalencia similar a un hombre con VIH, que es la columna de la derecha. Y la mujer con VIH tiene una prevalencia muy superior. Por lo tanto, estarán de acuerdo conmigo que las mujeres con VIH son un problema desde el punto de vista de estas comorbilidades. Y lo que se viene es tremendo. Esto se lo voy a anticipar porque lo van a ir viendo a lo largo de este curso. Esto era el taller latinoamericano con 116.000 personas hasta 2017, y esta era la distribución etaria. Y ustedes ven en más oscuro los hombres, más claro las mujeres, pero la distribución etaria de la población bajo control era más o menos similar. Ahora que retomamos, y se fijan, las mujeres 49% sobre 40 años, los hombres 46% sobre 40 años. Por lo tanto, no había tantas diferencias. Lo esperable es que esto hubiera seguido un curso similar al año 2021, pero eso no ocurrió. Al año 2001, las mujeres claramente se desplazaron hacia la derecha, y hay muchas más mujeres mayores de 40 años respecto de hombres que prácticamente no aumentaron, de 46.4 a 46.5, pero el porcentaje de mujeres mayores de 40 años aumentó sustancialmente. No estoy diciendo que las mujeres envejezcan y los hombres no. Lo que está ocurriendo es que a la población bajo control está entrando una fuerte cantidad de hombres jóvenes, que es donde se está transmitiendo la epidemia, y por lo tanto eso compensa el envejecimiento normal. ¿Y qué significa eso? Que en la actualidad, si hablamos de los puros hombres, tenemos menos proporción de mayores de 40 o de 50 que si hablamos de las mujeres. Y probablemente al 2025 o al 2030 no vamos a llegar a que toda la población VIH bajo control sea mayor de 50 años, pero sí altamente probable que la población de mujeres bajo control sea mayor de 50 años. ¿Y qué impacto tiene eso? Lo que les mostraba. Ya vieron cómo se acumulan las comorbilidades y cómo va aumentando, particularmente en mujeres, la probabilidad de acumular esas comorbilidades. Y a esto se suma la inflamación crónica, que sabemos que está asociada a un riesgo aumentado de enfermedad vascular subclínica, y también sabemos que está asociado a un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares clínicos.
hay una serie de marcadores inflamatorios que están elevados en las personas con VIH. No existe un marcador que nos permita decir, tiene la interleuquina 6 en tanto y por lo tanto hay que hacerle una coronariografía o una angiotac con medición de calcio, qué sé yo. Y esto es muy importante. Estos marcadores inflamatorios persisten elevados, aunque bajan, persisten elevados a pesar de la terapia. Y esto lo mostró el estudio START, que ya cumplió, no sé, va a cumplir 10 años desde la publicación, por lo menos cumplió 10 años desde que se cerró el enrolamiento. Lo que mostraba el START es que partir con más de 500 CD4, 500 en esa época, eso era impensado partir con 500, significaba una reducción muy clara de todos los endpoints, especialmente los asociados a inmunodeficiencia y SIDA. Pero, si bien es cierto, se reducía el riesgo, había un hazard ratio menor de 1, pero no era estadísticamente significativo para cáncer y para enfermedades cardiovasculares. O sea, con la terapia frenamos el SIDA, tenemos algún impacto en el riesgo cardiovascular, pero no completo. Y eso es lo que ven ustedes en esos endpoints. Acaba de salir, ahora en febrero, el seguimiento a 10 años del START. Esto es totalmente nuevo. Y agrega elementos que son bien interesantes. Fíjense que a 10 años, está a 5 y entre 5 y 10 años, y todavía persisten diferencias en la ganancia de CD4 entre los que partieron con menos de 500 y los que partieron con más de 500. O sea, hay menos reconstitución inmune y continúa habiendo más eventos de endpoint en los que partieron por debajo de 500, a pesar que están en terapia. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que el punto de partida genera un hándicap en contra respecto del riesgo cardiovascular futuro, como lo ven ustedes, por ejemplo, acá, en este estudio que se presentó en Glasgow, en que tienen en rojo los no presentadores tardíos y en azul los presentadores tardíos, todos en terapia. Y a pesar de estar en terapia, en el curso de los años, los que se presentaron tardíamente van teniendo más eventos cardiovasculares porque tuvieron más inflamación y tuvieron más daño endotelial. Y si esos presentadores tardíos no recuperan CD4, son los que tienen el riesgo mayor. O sea, partir tempranamente es lo mejor. Partir no tempranamente, pero recuperar los CD4 es lo segundo bueno. Partir tardíamente y no recuperar CD4 es lo que te pone en el riesgo cardiovascular más elevado. ¿Y qué está pasando con la presentación tardía en nuestra región? Vamos sumando lo que ya les mostré de envejecimiento, particularmente en mujeres, agreguemos presentación tardía. Miren cómo aumentó la presentación tardía, considerado, como debe ser considerado, bajo 350, desde el año 2017, en que estaba en poco más de 50% a 60%. 35% de los pacientes se presenta con menos de 200 CD4. Y les digo de inmediato, de ese 35%, la mitad se presenta con menos de 100 CD4, por lo tanto con todo el impacto inflamatorio. Entonces estamos sumando antecedentes para algo que se viene muy fuerte y particularmente en mujeres. ¿Y por qué en mujeres? Porque las mujeres son distintas a los hombres, eso estoy hablando fisiopatológicamente, no fenotípicamente. Y este es un factor clave. Frente a la infección por VIH producen más interferón alfa que los hombres. ¿Y qué impacto tiene eso? Tiene beneficios en la infección aguda. Por ejemplo, tiene efecto antiviral el interferón alfa, hacen cargas virales menos altas en la infección aguda las mujeres y hacen CD4 menos bajos, eso ya lo sabemos. Pero en la infección crónica, este interferón alta se asocia a inflamación crónica persistente. Y eso es lo que pasa en las mujeres. Por lo tanto, hay más inflamación solo por el hecho de ser mujeres y de tener esta respuesta frente a la infección por VIH. Y si envejecen, no solo le pasa lo que les decía la doctora Crabtree en los huesos, sino que también en la posmenopausia, esta inflamación se acentúa comparado aquí con mujeres no VIH y todos los marcadores de activación celular, de desgaste celular
y de senescencia son mucho mayores y los biomarcadores, los marcadores inflamatorios, en mujeres con VIH posmenopáusicas que mujeres posmenopáusicas no VIH. Entonces estamos sumando, se nos están envejeciendo las mujeres con VIH, hay más presentación tardía y a las comorbilidades se suma que van a llegar a situaciones de mayor inflamación crónica. Aquí viene la tarjeta amarilla, se los advierto. ¿A quién le sienta peor subir de peso, a la mujer o al hombre? Pregunta abierta. Oh, que son diplomáticos, no se atreven. A la mujer definitivamente le sienta peor. Primero, tienden a subir más de peso, ya estamos entrando en las drogas nuevas, ¿no es cierto? Creo que voy bien, sí, 15 minutos. Estos son los resultados del ADVANCE, me ayudó mucho la presentación del doctor Lenin, ¿no es cierto? Esto ya es, no, el que sigue, el Characterize, es el que se presentó en el CROI. Pero básicamente, ¿qué mostró el cierre del ADVANCE? Que las mujeres, en general, con los integrasas de segunda generación, ¿no es cierto? Y con el TAF, como vamos a ir viendo, suben más de peso, particularmente con el TAF, hacen más obesidad, miren de lo que estamos hablando, 43%, comparado con las otras ramas, aquí no las comparé con los hombres, hice solo las ramas de mujeres, y hacen más síndrome metabólico en TAF e inhibidores de integrasa. O sea, no es solo un tema estético, es un tema metabólico. Por lo tanto, la combinación en mujeres de TAF con dolutegravir se asocia a un impacto metabólico indudable. En el CROI, el grupo del ADVANCE decidió tomar a todos los que estaban en TAF o TDF con dolutegravir o TDF con efavirenz y pasarlos a todos a TLD. El resultado es que los que venían con TDF y dolutegravir y siguieron con TLD no pasó nada, porque siguieron con lo mismo, ¿no es cierto? Pero los que venían de efavirenz, que frena la ganancia de peso, y pasaron al mismo TDF, pero con dolutegravir, subieron de peso. Y los que pasaron de TAF con dolutegravir a TDF con dolutegravir, bajaron de peso. Pero esto no ocurrió en los hombres, esto sí lo mostró el doctor Lenin. La verdad es que los hombres en el ADVANCE ya se habían emparejado los tres brazos al término del ADVANCE. Y en el Characterize no hubo diferencia significativa. Las que acusaron el golpe fueron las mujeres. Y las mujeres en la fase del ADVANCE con efavirenz no subieron de peso. Aquí mantuvieron el peso. Con disoproxil y dolutegravir subieron importantemente de peso y con TAF mucho más de peso. Si le sacaron el efavirenz, rápidamente se fueron hacia una ganancia de peso. Y si le sacaron el TAF, rápidamente se fueron a igualar al disoproxil con dolutegravir. Por lo tanto es reversible, pero lo dijo el doctor Lenin, solo parcialmente. Estas mujeres partieron de acá, de esta línea de base, y quedaron acá. Esto también lo mostró Gilead. Gilead hizo un metaanálisis en Glasgow de varios estudios con Victegravir y también demostró que ser mujer era un factor de riesgo para mayor ganancia de peso. Y lo dicen las guías norteamericanas, las últimas guías de HHS, que son de fines de marzo de este año, que dicen que con los inhibidores de integrasa, y particularmente con TAF, hay mayor ganancia de peso y eso ocurre principalmente en mujeres y especialmente mujeres de raza negra. Por lo tanto, dentro de los factores para la ganancia de peso está estas dos familias de antirretrovirales, los que generan frenación de la ganancia de peso son el disoproxil y el efavirenz, pero además de la raza negra está ser mujer y está esta expresión que me gustó mucho, tener malos genes. O sea, al final todo esto es una cuestión de genes. Y yo pienso, esto es totalmente personal, por favor no tomen nota, que el tema de la ganancia de peso va a ser como el abacavir y el HLA-B5701 y se va a transformar en un tema farmacogenómico. Y vamos a hacer un análisis de genes para ver a qué mujeres particularmente le podemos dar estos fármacos. Y de hecho ya hay estudios, en Glasgow se presentó, y hay una serie de genes que se ha visto que están relacionados con la mayor probabilidad de ganar peso
en las mujeres con los inhibidores de integrasa. El problema de la ganancia de peso es que hay por lo menos dos ganancias de peso distintas. Uno es acumular la grasa en el subcutáneo, ¿no es cierto?, que es el SAT. Y la otra es la grasa visceral. Y son dos grasas completamente distintas. La grasa blanca del subcutáneo no tiene un impacto metabólico, pero la grasa visceral genera una infiltración de células T, genera un cambio del tipo de macrófagos, pasa de tener macrófagos residentes a tener macrófagos infiltrantes, y eso genera liberación de citoquinas en el tejido graso. Y esas citoquinas tienen un efecto muy importante en generar resistencia a algunas adipoquinas, como la leptina y la adiponectina, y también a la insulina. Por lo tanto, esta ganancia de peso, si va por el lado del VAT y se asocia a estas infiltraciones y a esta presencia de citoquina, va por el lado metabólico y de la resistencia a la insulina, y de ahí a la diabetes. Y esto me pareció muy interesante, y aquí está el punto que les hace peor a las mujeres ganar peso. Ya hicimos el punto que el paciente naïf parte inflamado, con marcadores inflamatorios altos. Bueno, si se les parte terapia, bajan los marcadores inflamatorios, pero en general, esos marcadores inflamatorios bajan menos si es que la persona gana peso. Si la persona no gana peso, bajan mucho más los marcadores, se desinflaman más las personas cuando no ganan peso. Y en esto nuevamente pierden las mujeres. Entre los que ganaron peso, estoy hablando ahora, fíjense que igual bajan en los hombres, de este basal, menos 0,25, y en las mujeres que ganan peso, estos marcadores inflamatorios prácticamente no bajan. O sea, la mujer parte más inflamada, ya hicimos ese punto, por el solo hecho de ser mujer, más el VIH, y si gana peso no se desinflama, o sea, no le hacemos el beneficio antiinflamatorio, entre comillas, de la terapia. Y aquí tienen, por ejemplo, este estudio que se presentó en Glasgow. Yo les hablé al principio de cuáles son las tasas de diabetes en las personas que no tienen VIH. Esto es un número importante de pacientes en España que partió con Victegravir y TAF. Este es el basal. De todos los pacientes que tenían en su grupo, 1078 no eran diabéticos y había 63 diabéticos, 5.5, no tan distinto de lo que habíamos conversado antes. El punto es que en el screening, para entrar al estudio, encontraron que un porcentaje importante no tenía prediabetes, pero había un 18% que era prediabético. Tenía o hiperglicemia de ayuno o tenía hemoglobina glicada elevada. Y de esos, cuando partieron Biktarvy, muchos prediabéticos se hicieron diabéticos y algunos no prediabéticos también desarrollaron diabetes o desarrollaron prediabetes. La cosa es que en el basal el porcentaje de diabéticos y prediabéticos era de 23% y en el seguimiento subió a 36%. O sea, hay impacto metabólico sin ninguna duda, y aquí ya no estamos hablando de tasas de diabetes de 4 a 7%, sino que mucho más alta. En lípidos la cosa es distinta. En lípidos el impacto de los inhibidores de integrasa es mucho menos importante. En general suben 20 miligramos el colesterol total, que es lo que lo subían los inhibidores de proteasa, y en triglicéridos el impacto es nulo. Ese es un problema con los inhibidores de proteasa, y hay estudios que muestran que inhibidores de proteasa versus no inhibidores de proteasa, el engrosamiento de la íntima y la presencia de placas es mayor en los que reciben inhibidores de proteasa, que es lo que les estoy mostrando acá, que en algunos casos alcanza diferencias significativas. ¿Qué va a pasar con los inhibidores de integrasa cuando generan impacto metabólico y el engrosamiento de la íntima? Son estudios que todavía están por venir. Bueno, pero esto es todo cosas preclínicas, estudios de íntima. ¿Qué pasa en la realidad cuando se inicia un inhibidor de integrasa? ¿Tienen más eventos cardiovasculares o no? Esto fue el CROI hace 2 años, el estudio RESPOND, en 21.000 pacientes naïve que iniciaron terapia, de los cuales 46% inició con inhibidores de integrasa.
tuvieron 517 eventos cardiovasculares a lo largo de 6.3 años y ellos observaron que los que iniciaron inhibidores de integrasa tuvieron 2,5 veces más eventos cardiovasculares en los primeros 6 meses y se mantuvo esta tendencia hasta los primeros 24 meses. Pero en este último CROI salió este estudio, que este sí es de la cohorte suiza, que tiene menos seguimiento y menos eventos. Tiene el problema, que acá también son 5.000 pacientes aproximadamente, no lo alcanzo a ver desde acá, el seguimiento es un poco menor, pero acá más del 90% estaban inhibidores de integrasa, por lo tanto el grupo comparador claramente es menor, y acá no demostraron un aumento de los eventos cardiovasculares con el uso de inhibidores de integrasa. Por lo tanto, en la práctica, el hecho de si todo este impacto metabólico se asocia a mayores eventos cardiovasculares, está por verse, y yo agregaría, está por verse particularmente en mujeres, y a mí me gustaría ver estos estudios con inhibidores de integrasa en mujeres y particularmente en mujeres que ganan peso. Y cuando ya éramos muchos, parió la abuela, hay otros factores que se agregan a este riesgo, tarjeta amarilla de nuevo, que son los factores psicosociales. En mujeres que viven con VIH, las que tienen síntomas depresivos por 7 años o más, tienen mayor riesgo de aterosclerosis demostradamente. Y se ha estudiado en estas mujeres o en las que tienen altos niveles de estrés que tienen más presencia de placa aterosclerótica. Bueno, dame 2 minutos y termino. ¿Qué estamos haciendo con esto? Poco. Fíjense el impacto de las medidas en las personas que viven con VIH. Solo el 65%, ojo, la población con VIH que tenía más de 10% de riesgo cardiovascular subió de 31 a 45% en 2019. Solo el 65% de los hipertensos recibía antihipertensivos, solo el 56% de los dislipidémicos recibía agentes hipolipomiantes y solo el 8.1% de los fumadores dejaba de fumar, para que no sigan insistiendo, y el 10,6% de los obesos bajaba 7% de peso. O sea, todo esto que hacemos de tan buena fe en el policlínico, tienes que bajar de peso, los estilos de vida saludables, anda en bicicleta, no comas tanto, deja de fumar, el impacto es menos del que quisieran. Y el acceso a estas medidas es menor en mujeres, que es lo que tienen en naranjo, que en hombres. O sea, si ya estamos mal, estamos peor en mujeres. Y a los procedimientos cardiológicos invasivos, el acceso de mujeres es mucho menor, ya siendo bajo el de hombres. Y con esto termino. Estábamos todos esperando los resultados del REPRIV. Ya sabemos que las personas con VIH tienen un riesgo cardiovascular aumentado, ver si dar como prevención primaria estatinas, en este caso pivastatina, a las personas con VIH iba a tener o no impacto en reducir el riesgo cardiovascular. Este estudio se pensaba que iba a durar 10 años. La verdad, se publicaron 25 papers, los resultados ya salieron hace algo así como 2 semanas, el 11 de abril, se suspendió el estudio porque se demostró que el uso de estatinas en personas con VIH, de pivastatina en este caso, reducía, no están las tablas, no están las tasas, esto es recién una noticia que entregó el NIH, que las estatinas sí eran efectivas y el DSMB suspendió el estudio. Por lo tanto, hay espacio para la prevención. Y paso a las conclusiones entonces. El VIH por sí mismo es un factor de riesgo cardiovascular significativo. La prevalencia de factores de riesgo metabólicos está aumentando en la población general, la obesidad, la diabetes. Las mujeres que viven con VIH tienen una mayor prevalencia de comorbilidades que las mujeres que viven sin VIH y que los hombres que viven con VIH. La mediana de edad de las mujeres viviendo con VIH bajo control en Latinoamérica está aumentando. La activación inmune y la inflamación crónica persiste a pesar de la terapia, particularmente en las mujeres que ganan peso. La presentación tardía está aumentando en Latinoamérica y es un factor de riesgo adicional cardiovascular. Las mujeres que viven con VIH tienen más inflamación y senescencia. Los inhibidores de integrasa actuales y el TAF se asocian a ganancia de peso, particularmente en mujeres, pero tienen un perfil más amigable en términos de lípidos.
los aspectos psicosociales son un factor de riesgo cardiovascular adicional y el acceso a las medidas de prevención secundaria de tratamiento de los factores de riesgo y de los procedimientos invasivos es insuficiente en las personas con VIH y particularmente en las mujeres que viven con VIH, y la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular probablemente se transforme en un standard of care en las personas con VIH en los próximos años. No saqué roja, solo amarilla. Gracias.